Lunes 28 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Por pedido del Gobierno Nacional, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se encuentran en el país recogiendo testimonios de los afectados en las protestas. Al final, emitirán un informe que será entregado a las autoridades ecuatorianas con recomendaciones. De forma reservada, se reunirán con el presidente de la República, Lenín Moreno. Son 5 delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que hasta el miércoles receptarán testimonios de quienes se sienten afectados por los 11 días de protestas. El gobierno ha invitado a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todo organismo que quiera venir a ver lo que ocurrió en materia de derechos humanos en estos 12 días. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Uno de los primeros en llegar fue Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. ¿Para quién? Los indígenas no son las únicas víctimas. Que cuando se bloquean vías, cuando se afectan comercios, cuando se paraliza el trabajo, hay afectación directa a los derechos humanos de productores, de comerciantes, del sector turístico. Los testimonios se los toma a puerta cerrada en un hotel en el norte de Quito. Julio Toroche relata que perdió el ojo izquierdo cuando prestaba sus servicios en las manifestaciones como brigadista de paz. El Trucutú, en la 12 de octubre, que estaba parado a unos 6 metros de distancia de nosotros, nos empezó a bombardear con gases lacrimógenos. En el momento fui impactado con un proyectil en el ojo izquierdo. A Alexandra Morales del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador le preocupa las acciones legales que se han iniciado en contra de dirigentes indígenas. Lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros actuamos en marco de la Constitución, haciendo referencia al artículo 98, que es nuestro derecho a la movilización. También se observó a miembros de la Policía Nacional quienes no dieron declaraciones y a familiares de manifestantes que están detenidos. Manuel Pérez, en nombre de la sociedad civil, llegó con una denuncia de odio por las declaraciones de Jaime Vargas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en contra del presidente de la República, Lenín Moreno. Al calificarle en términos despectivos y peyorativos, no solamente al primer mandatario, sino al sector vulnerable de todos los discapacitados del país. Priscila Pavón, hermana de la prefecta de Pichincha, espera que la CIDH otorgue medidas cautelares a favor de la funcionaria pública. Tenemos entendido que el día miércoles asistirán a visitar en la Tacunga a Paola. Ella está, como decimos, está recluida en una de las cárceles de mayor peligrosidad del país. Freddy Carrión, defensor del pueblo, puso en manos de la Comisión Interamericana el estudio que ellos efectuaron. 8 personas han perdido un ojo dentro de los manifestantes. Esos son lesiones permanentes. El Estado tendrá que reparar a nivel material e inmaterial. El nivel material implica las indemnizaciones que se crean de caso. De forma reservada, los miembros de la Comisión Interamericana se reunieron con el ministro de Defensa, Contralor y el canciller. Para este martes está previsto lo hagan con el presidente Moreno, informó Héctor Romero. Funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron una inspección al edificio de la Contraloría para constatar las denuncias realizadas por los daños provocados por las manifestaciones a la edificación del organismo de control. Funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en compañía del Contralor Pablo Celi, realizaron una visita al edificio de la Contraloría General del Estado para constatar los testimonios de los actos de violencia ocurridos en las manifestaciones contra las medidas económicas del Gobierno Nacional. Con respecto a los documentos sensibles que reposaban en el edificio, el funcionario mencionó: la reconstrucción integral de esto supondrá, evidentemente, un conjunto de medidas de tipo técnico, medidas que incluyen la restauración de documentos físicos, para lo cual deberemos proceder con las fuentes originarias y las cadenas de custodia de esos documentos, y la compatibilización de los archivos informáticos de la institución con la documentación perdida. A decir del Contralor, existirían 2 informes del Cuerpo de Bomberos. Uno, donde se menciona que el incendio habría sido provocado, y el otro, donde se realizan recomendaciones para que se haga un estudio de estructuras para determinar si el inmueble puede ser rehabilitado o demolido. Se usaron material
de alto impacto inflamable. Tras esta visita, las autoridades de estos dos organismos realizarán un informe con sus perspectivas. Entiendo que hay una amplísima agenda en donde estos organismos tienen reuniones tanto con instituciones de Estado como con instituciones de la propia sociedad civil, de tal manera que puedan tener toda la información para que su criterio llegue a profundizar en todos los elementos que han incidido en una circunstancia que no solamente lesiona fuertemente a la institucionalidad pública del país, sino que también ha sido desgarradora para el tejido social. Al momento, más de 1000 empleados que trabajan en la Contraloría se encuentran distribuidos en 12 instituciones públicas hasta que se defina la situación del organismo de control, informó Patricia Aldaz. La Fiscalía vinculará al exasambleísta Virgilio Hernández al proceso judicial por presunta rebelión durante las manifestaciones en contra de las medidas económicas. La diligencia está prevista para el 5 de noviembre a las 14 horas en la Corte Provincial de Pichincha, en el norte de Quito. En esta causa es investigada también la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien cuenta con prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Según las investigaciones, los procesados habrían financiado y promovido las protestas violentas en el país. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia desechó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva contra el asambleísta correísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y otros 7 involucrados por el presunto delito de paralización de los servicios públicos. Se prevé que la audiencia de juzgamiento se reinstale este martes. El ex vicepresidente Alberto Dajit aseguró que su denuncia penal por terrorismo contra el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, responde a una indagación ciudadana frente al llamado que hiciera a las Fuerzas Armadas para que desconozcan al jefe de Estado, Lenín Moreno. Por su parte, la CONAIE informó que nunca se atentó contra la seguridad del Estado. Nunca los he tratado con desprecio. La demanda penal se presentó 10 días después del acuerdo entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE. El ex vicepresidente Alberto Dajit acusa a Jaime Froilán Vargas de terrorismo. Llamó a la insubordinación de las Fuerzas Armadas contra su legítima autoridad. Cuestiona además otras acciones que fueron incitadas, dice, por el líder indígena. Las plantas procesadoras, las fuentes tomadas y no haya denuncias. Solo pensemos lo que nos han causado en el área petrolera, más de 150 millones de dólares que los tenemos que pagar todos nosotros. ¿Puede haber impunidad para eso? Durante una entrevista concedida a Andrés López en Visión FM, Vargas desestimó la denuncia. Yo no puedo hablar sobre el tema de Alberto Dajit porque hablar de él es perder tiempo. Yo pierdo tiempo, yo me acuerdo, ¿no? Algo de él, ¿no? Y yo no quisiera hablar y quiero que me compruebe, ¿no? Si soy terrorista. En su cuenta de Twitter, la CONAIE se pronunció. No aceptamos su falta de ética y memoria de un ex vicepresidente, que fue parte del escándalo por la supresión de los fondos de reserva y conlleva una dudosa trayectoria política, anclada a sectores de la derecha y grupos de poder económico. ¿A qué grupo me represento yo? ¿A los contrabandistas? Ciertamente no, porque a ellos les perjudica la eliminación del subsidio. Puedo preguntar si esto favorece a los contrabandistas. ¿Están los contrabandistas infiltrados en la CONAIE? Y que lo único que busca con su denuncia, afirma, es crear conciencia ciudadana sobre todo lo que sucedió en los 11 días más largos de octubre, informó Jorge Escobar. Con 7 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley sobre las reformas tributarias, a fin de que sea remitido para su debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Fue una carrera contra el tiempo. Más de 40 comparecencias se receptaron para realizar el informe para primer debate de la llamada Ley de Crecimiento Económico. El documento, que no es acogido por la Comisión en unísono, tiene puntos claves de los acuerdos entre los legisladores en temas puntuales y de carácter social. Por ejemplo, es en el tema, aquí en el pleno de la Comisión, en el tema de los créditos educativos.
para los becarios y para quienes habían recibido créditos educativos. Un segundo punto, el tema de las cajas solidarias. También es un tema que hay que buscar el contraste, es de la telefonía, porque el impacto sería a todos los sectores. Pero por otro lado, las discrepancias también son bastantes y estas estarían alineadas a la forma en cómo se está tratando la norma. Lo que se ha hecho es recoger las preguntas que nosotros hemos planteado a lo largo de las comparecencias, pero nos preocupa que no se haya generado un ambiente de debate. Los socialcristianos ya anticipan su rechazo como tal a esta ley. No estamos de acuerdo que se sobrecargue de impuestos a las empresas que tienda a debilitarlas o a sacarlas del mercado. Con eso no estamos de acuerdo. Frente a las demandas de los legisladores de la comisión, será el pleno en el que se debata a profundidad las observaciones. Sí, recibir las observaciones y por supuesto el segundo debate para el plenario será clave. Una vez aprobado el documento, se espera que el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico se lleve a cabo este jueves, informó Carolina Basante. La Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó su cronograma de trabajo que tiene previsto en los próximos 30 días tener listo el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Carta Magna. La enmienda permitiría devolver a la Asamblea la potestad de elegir autoridades. Al menos 10 sesiones tendrá esta comisión ocasional, de manera que quede listo el informe para primer debate del proyecto de enmienda constitucional que devolverá a la Asamblea Nacional la atribución de designar autoridades. La lista de comparecientes también está preparada. Fundamentalmente a los miembros de distintos ámbitos como son instituciones académicas, organizaciones sociales, al mismo Consejo de Participación, que me parece importante escuchar sus criterios. Al tratar esta enmienda también se unificará otra propuesta impulsada por el ex asambleísta Esteban Bernal, que tienen relación. Esta especifica una prohibición para los cargos de Contralor y Fiscal. En los últimos 10 años, a esa postulación no haber ocupado un cargo libre de remoción que tenga un grado, obviamente, de actuación ministerial. Ahora la discusión se está enmarcando en que si la Carta Magna debería o no recoger la forma de selección de las autoridades. Simplemente la Constitución debe hablar que ahora es una nueva competencia de la Asamblea y que existe una comisión. ¿Cómo funciona la comisión? ¿Cómo se integra la comisión? Tiene que estar detallado, claro sí, esto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si no lo dejamos en el texto constitucional, va a ser la burla y será seguramente la necesidad de la mayoría que se conforme a quien ponen al frente de los organismos del Estado. Y eso ya sabemos que fue un fracaso. Según el plazo establecido, está previsto que el primer debate de las enmiendas se desarrolle a finales de noviembre. Informó Carolina Basante. Cientos de jóvenes de todo el país plantearon sus propuestas dentro del acuerdo nacional que promueve el gobierno. Esto con el objetivo de mejorar la educación. El tipo de problemáticas que nosotros empezamos a exponer es el prevención a la violencia. La inclusión y los derechos de los estudiantes. Son algunos de los temas con los cuales cientos de estudiantes de colegio llegaron para exponerlos en el encuentro La Voz del Cambio, Acuerdo Nacional de Jóvenes por la Educación, un espacio de diálogo que promueve el Ministerio de Educación con el fin de abarcar propuestas de acción que busquen fortalecer el sistema educativo del país. Por supuesto, cuando hablamos de educación, la voz de los jóvenes es para nosotros importantísima. Allí están elaborando propuestas, soluciones a todas sus necesidades y queremos que nuestras políticas públicas estén basadas justamente en su voz y para eso promover un verdadero cambio. Esta es una de las 7 mesas que abarca el acuerdo nacional que promueve el gobierno, entre las cuales consta democracia, seguridad social, competitividad y empleo, cambio climático, seguridad ciudadana y no violencia. El vicepresidente Otto Sonnenhösner, quien participó del evento, resaltó que son los últimos diálogos para recibir todas las propuestas y ejecutar una sola. Estamos recibiendo los últimos insumos, en este caso de parte de los jóvenes, más de 2.000 jóvenes en 18 provincias nos entregan sus aportes al Acuerdo Nacional por la Educación y con esto ya vamos definiendo el acuerdo macro. En el marco del acuerdo dentro de la educación, indicó que se buscará garantizar la permanencia de las escuelas rurales. Recuperación de las escuelas rurales y luego tenemos la recuperación de la educación en valores, en cívica.
que está ya dentro de lo preacordado. Otros temas que recibiremos de los jóvenes, ellos están hablando de la educación y el manejo de los sistemas digitales, redes sociales, eran de las cosas que si no les preguntamos a ellos se nos pueden estar escapando. Así que vamos sumando y vamos logrando importantes acuerdos, ¿sí? Estas temáticas se trabajaron en 7 mesas: enfoque de género, derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible, prevención de violencia y riesgos psicosociales. En Quito informó Adriana Rojas. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, informó que los días de clases que se perdieron a causa de los 11 días de protestas se recuperarán a fin del año escolar en la Sierra y Amazonía, es decir, en julio del 2020. La titular de la cartera sostuvo que en el caso de la Sierra se recuperará 7 días, mientras que en el régimen Costa serán 6 días. Ellos tendrán 7 días presenciales en la sierra y 6 días en la costa, y tendrán trabajo autónomo, que cada unidad educativa definirá cuánto de trabajo autónomo necesita de acuerdo al contexto. Quiero decir que si el calendario acaba en una determinada fecha, simplemente se prolonga una semana más, es decir, 5 días, semana y media más, en el caso de la sierra, y 6 días en el caso de la costa. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, en el sur de Quito, niño fue encontrado encadenado a una silla, fue rescatado por la Policía Nacional y aparentemente la responsable sería su propia madre. Además, tras exámenes se registró que no hubo rastros de alcohol en el conductor involucrado en el accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Salinas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. En el Legislativo, la Comisión Ocasional Multipartidista, encargada de investigar los hechos relacionados con el paro nacional, definió su cronograma de trabajo. Durante esta segunda sesión, los comisionados acordaron que para garantizar la transparencia de las actividades a ejecutarse, comparecerán ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad. Los comisionados resolverán. La comisión legislativa que investigará los hechos suscitados entre el 2 y el 13 de octubre durante el paro nacional definió este lunes su cronograma de trabajo. Los comisionados definirán, según el artículo 131 de la Constitución de la República, quiénes son los sujetos políticos llamados a comparecer ante la Comisión Multipartidista. En tal razón, del 28 de octubre al 14 de noviembre, la mencionada comisión recibirá a los diferentes actores de las protestas durante el paro nacional. Vamos a tener un periodo para recibir a actores del Estado, actores sociales. Yo voy a pedir que también se incluya recibir a las víctimas. Tenemos que recibir a los familiares de las personas que han muerto. Según Yepes, a pesar de la información oficial que asegura que nadie murió por motivo de la fuerza pública, eso dice debería investigarse. Investigar y corroborar. También hay que recibir a las víctimas de la policía que fueron agredidos, a quienes fueron víctimas de atropellos en sus locales, en sus negocios. También quienes han sido heridos. Hemos visto 2 personas que han perdido el ojo. Además, desde la comisión multipartidista se plantea que desde el movimiento indígena se invite a los dirigentes de la CONAIE. Concuerdan que la diversidad de voces permitirá que del 15 al 18 de noviembre exista un mejor debate entre los comisionados. Esperamos que venga el compañero presidente de la CONAIE, el compañero Jaime Vargas, el compañero Leonidas Issa y el compañero presidente de la Ecuazunari. De su parte, la legisladora Doris Solís propuso que la comisión trabaje en base a la lista de víctimas que mantiene la Defensoría del Pueblo sobre las presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas. Según el cronograma, la comisión tendría en el lapso del 19 al 22 de noviembre elaborado y aprobado un informe, siendo el sábado 23 la entrega del documento final. Informó Javier Rosero. Como lo anunciamos, en el sur de Quito, un menor de 8 años fue encontrado encadenado a una silla, por lo que la policía procedió a su rescate. La supuesta responsable sería su propia madre, quien justificó que lo hizo para que no se escape cuando ella salía a trabajar. A los vecinos del barrio 2 de febrero, sector de la Ciudadela Ibarra, se les hacía difícil creer que una madre tenga el corazón tan duro como para dejar encadenado a su propio hijo con el pretexto que no se escape y corra peligro en la calle. Por fortuna para el pequeño de 8 años, el dueño de casa escuchó los gritos de auxilio y empezó el operativo de rescate. Claro, llévenlo. Que el niño dice, vecino, ayúdeme, dice mi mamá, me dejó encadenando.
Cuando los uniformados ingresaron al departamento, encontraron al pequeño encadenado a una silla del comedor. Lo único que podía hacer mover los ojos, respirar y gritar. La cadena y un candado impedían que se mueva, es decir, entre comillas, secuestrado supuestamente por su propia madre. Es tan doloroso tener que ver que a los niños le maltraten así por culpa de un error que uno se comete, ya que los niños no tienen ninguna culpa. El dueño de casa relató que los supuestos maltratos eran constantes, que el pequeño cuando lograba escapar dormía en la calle. En una ocasión fue encontrado abajo de su carro, que los gritos y lloros a veces los despertaban 2, 3 de la madrugada. Ha escapado del departamento y la mamá, me imagino que no lo encontró. El niño se vino y se metió debajo del carro. Como el motor del carro estaba caliente, él ha jalado un cartón y se ha acostado debajo del motor. La DINAPEN llegó para hacerse cargo del menor. Luego de algunos análisis le entregaron a una tía materna el cuidado del pequeño que vivía supuestamente encadenado en pleno siglo XXI. Procedimos a su recuperación con la finalidad de salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual del niño. Las investigaciones están en marcha. En el examen médico el niño aparentemente no presentaba huellas de violencia. La madre no ha sido detenida. Por ahora no habría causal para su privación de libertad. El procedimiento no da para la detención, en vista que el menor no se encontraba con ninguna huella de maltrato. Seguramente las secuelas psicológicas en el pequeño solo el tiempo se encargará de borrar, mientras en su corazón las huellas del presunto maltrato retumbarán en la inmensidad del horror materno. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer de 70 años de edad fue encontrada amarrada y en estado de descomposición dentro de su vivienda en Manta, provincia de Manabí. La víctima tenía entre 5 y 8 días de fallecida. Eso informó la policía que investiga el caso. Maniatado y en estado de descomposición, así fue hallado el cuerpo de una adulta mayor dentro de su vivienda en Manta, provincia de Manabí. El hallazgo lo hizo el hijo de la víctima, quien alertó a las autoridades. No es que ha fallecido de una muerte natural, sino que me parece que le han hecho algo a ella ahí. Ha habido fuerza, tiene las manos maniatadas en el cuello. Personal de criminalística y ENASEG arribó hasta el sector alto de Barbasquillo y en la cocina del inmueble donde vivía la mujer de 70 años de edad, halló su cuerpo amarrado de pies y manos y con signos de estrangulamiento. Se había encontrado en estado de descomposición, de acuerdo a lo que indica criminalística, de 5 a 8 días. Se está realizando las respectivas verificaciones. El hecho generó consternación entre los vecinos y allegados de la mujer, identificada como Ana Piedad Fonseca Arellano, quien vivía solo en compañía de una mascota que fue recuperada dentro de la casa. El hijo fue que me llamó y me preguntó que cuándo fue que había visto a la mamá, y yo le dije que no le había visto en toda esta semana, y me dice, no, es que te llamaba para ver que no está mi mamá. La policía informó que las seguridades del inmueble no fueron violentadas, por lo que se investiga el móvil de la muerte de la adulta mayor. No presenta ningún forzamiento de seguridades, está la caja fuerte, está las joyas y todos los enseres del domicilio, entonces tendríamos que hacer una investigación más exhaustiva de cuál fue las causas del fallecimiento de la señora. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un nuevo caso de femicidio se registró en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. La víctima fue asesinada a golpes, aparentemente por su ex conviviente. Como María Uriarte Bastidas, de 49 años, fue identificada la nueva víctima del femicidio. Su muerte se produjo la noche del domingo en su vivienda, ubicada en el cantón Simón Bolívar, en Guayas. Según sus familiares, habría sido atacada por su expareja sentimental, con quien se había separado desde hace aproximadamente un año. El ex conviviente de mi tía ha llegado a la casa y la ha golpeado. El médico dice que hay costillas fracturadas. Ya ellos estaban separados, sino que él llegaba a visitar a su hijo. En esas visitas siempre han habido discusiones, problemas. La mujer fue trasladada hasta la casa asistencial más cercana. En el sitio solo se comprobó su deceso. Si nosotros llegamos al cantón Simón Bolívar, si había una persona ahí fallecida dentro de un vehículo, empezamos a extraerla porque había mucha gente. El crimen se produjo aparentemente en presencia del hijo de ambos, quien tiene 8 años. Luego de cometer el hecho de sangre,
El hombre huyó del sitio e intentó refugiarse en el sector Valdés del Cantón Milagro. Sin embargo, familiares de la mujer dieron con su ubicación y alertaron a la policía. Este hombre siempre ha maltratado física y verbalmente a ella. Siempre ha estado sometida a una mujer sola, cristiana, evangélica. Este sería el 6º caso de femicidio que se registra en lo que va de octubre a nivel nacional, mientras que en todo el año la cifra asciende a 45, es decir, un poco más de 4 casos por mes. Informó Jorge Salazar. El director de la Comisión de Tránsito del Ecuador reveló que no hubo rastros de alcohol en los exámenes realizados al conductor del bus involucrado en el accidente de tránsito registrado en la vía Guayaquil-Salinas. Mientras tanto, persiste el dolor entre los familiares y amigos de las víctimas. 2 de las víctimas eran habitantes de la cooperativa Mariuxi Febres Cordero en el Guasmo Sur de Guayaquil. Allí persisten los recuerdos de sus pasos por este mundo. Un compañero de aquí nosotros porque siempre nos reuníamos los sábados, hay una canchita, sábado y domingo a jugar vóley, muy amable todo con toda la gente por aquí. Santo ya venía, como nosotros íbamos, éramos una sola, y saber que un momento a otro se nos fue de una manera tan brusca, tan fea. Melanie apenas tenía 20 años, mantenía una relación sentimental con Jefferson de 27 años. Nadie sabía que se iban a la playa. En las publicaciones de sus redes sociales, la joven se mostraba feliz en medio de una fiesta. Pero para sorpresa de todos, a la mañana siguiente ya estaban muertos camino al mar. Pero nunca supimos que ella iba a salir de viaje, no nos dio a saber nada. Ellos siempre andaban juntos, siempre salían juntos. En el liviano automotor viajaban 4 personas. Jefferson Espinales, de 27 años, Melanie Macías, de 20, Sergio Neira, de 23 y Lady Hurtado, de 22. Un accidente fuera de lo común porque están totalmente destrozados los cuerpos. El micro sobrepasó el auto. O sea, no hubo ni huella de frenada ni nada. Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador refirió que hasta el momento ya se encargaron de someter a las respectivas pruebas al conductor del bus involucrado. Asimismo, la prueba de alcoholemia del conductor, 0, eso sí lo tengo yo en los informes. Y el conductor del vehículo se encuentra en una casa asistencial. Él no huyó, como se decían en primeras declaraciones. Pero además, reveló detalles encontrados en el vehículo en el cual viajaban las víctimas mortales. Aparentemente existen latas de cerveza dentro del vehículo liviano que se le han encontrado. Lo que sí está claro dentro del informe oficial es que este vehículo liviano invadió el carril donde venía el bus, ¿no? Informó José Morales. 4 sujetos armados ingresaron a robar en un restaurante ubicado al norte de Guayaquil y cámaras de seguridad captaron la acción delictiva. Cerca de las 22 horas del viernes, las cámaras de videovigilancia demuestran el instante en el cual ingresaron 4 personas. Y de inmediato sometieron a los comensales. Procedieron a robar sus pertenencias, los despojaron de los objetos de mayor valor. 4 sujetos entran con armas y empiezan a llevarse todo, así. Algunos ingresaron hasta la zona de la cocina, donde también amedrentaron al personal. Como ahí están los empleados también, los acosaron y todo. Celulares y también dinero pues de los clientes. No se les escapó nadie, buscaron en cada una de las divisiones del domicilio. A este caballero no solo le quitaron el teléfono y el dinero, también le exigieron entregar la cadena que llevaba en su cuello. Pero eso no fue todo. El antisocial terminó exigiendo también que le entregue la chompa que llevaba puesta. Se la quita por completo y luego él se abriga con la misma prenda.
Yo no digo, los policías hacen su trabajo, pero es que lo que pasa es que los ladrones están, no sé qué es lo que piensan, pero ya a ellos ya no les interesa absolutamente nada. Fue cuestión de pocos minutos para salir del local, llevando en su poder las pertenencias de todos. Se fueron por un callejón que queda más adelante. Sí. ¿Caminando? Sí, caminando. Informó José Morales. Una nueva pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, lo más destacado del acontecer internacional. Presidente de Chile, Sebastián Piñera, cambió a 8 ministros para reducir así la tensión social. Además, el ganador de las presidenciales en Argentina, Alberto Fernández, se reunió con Macri para el proceso de transición. Ya regresamos aquí en TVC.